Muy distinguidos amigos y miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia y personas que nos escuchan. Los saludamos hoy nuevamente para enviarles un mensaje sumamente interesante que yo creo que les va a gustar mucho. Pero antes de todo, yo quiero enviarle un saludo muy especial al amigo presidente de la Sociedad Bolivariana de El Zulia, en Venezuela, el don Darío Enrique Ríos Fuenmayor, quien me ha escrito muy cordialmente ofreciéndome muchos datos de suma interés, los cuales los recibimos con todo gusto y naturalmente los pondremos en contacto con él para recibirlos en su totalidad, porque para nosotros son fundamentales. En el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. Se trata del cambio climático, mito o timo, presentado por el ilustre científico don Tomás Esteves Bianchini. Él es un biólogo experto en educación ambiental e interpretación del patrimonio, elaboración de material didáctico, divulgación y diseño de metodologías para la enseñanza de las ciencias naturales. Tiene una experiencia muy grande en formación de docentes, en estrategias de comunicación y formación de educadores ambientales e intérpretes. Ha diseñado muchos temas de educación ambiental. Es profesor de ecología colombiana en la especialización de manejo integral del medio ambiente del Departamento de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Fue bachiller del Colegio Virrey Solís. Hizo un ciclo básico de ciencias del mar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y tuvo un título de experto en química y biología, y como biólogo de la Universidad de los Andes de Colombia. Está especializado en educación ambiental en Turrialba, Costa Rica. El tema que nos va a tratar hoy tiene una enorme trascendencia, puesto que todos estamos recibiendo permanentemente informaciones sobre este tema que parece que lo manejan acomodaticiamente algunas entidades. Me parece sumamente interesante que le llegue a los amigos de la Bolivariana un análisis muy cierto, muy bien hecho por parte del doctor Tomás Esteves, que es un personaje sumamente importante y además un investigador muy bien calificado. Tiene una cantidad de obras presentadas enorme, desde tratados para los adultos, para las asociaciones, en fin, para el mundo que esté interesado en la biología. Y es miembro fundador y asesor permanente de Interpretemos SAS de 2001. Consultor desde 1996 de proyectos naturales en conjunto con la artista museóloga Adela Chajín. Es miembro fundador de la Fundación de Humedales desde 1999. Cogestión e distribuidor de la Laguna de Fúgene. Es socio fundador y es miembro del Taller de la Tierra, consultores ambientales desde su fundación en 1990. Y fundador de la Sociedad Colombiana
de Epistemología por Ciencias en 1981. De manera que estamos frente a un personaje sumamente interesante, con una capacidad y unos conocimientos verdaderamente extraordinarios que nos van a ilustrar mucho sobre la realidad que estamos viviendo. De manera que con todo agrado y con todo gusto le cedo la palabra al ilustre biólogo, doctor Tomás Esteves Bianchini. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Santamaría. Bueno, ¿cambio climático, mito o timo? Esa es la pregunta que nos convoca hoy y durante la presentación la iremos resolviendo. Entonces vamos al grano. Claro que existe cambio climático, siempre ha existido, es básicamente un pleonasmo. Siempre el clima está cambiando. O sea que cambio climático es, por naturaleza, cambio. ¿Es natural o antropogénico? Esa sí es la pregunta que nos convoca. Y la otra es, ¿en qué proporción? ¿Podemos asegurar que unos grados de más o unos grados de menos serán perjudiciales o serán beneficiosos? Nadie tiene la respuesta, pero vamos a hacer una exploración histórica. Y seguramente la historia nos va a dar algunas luces. ¿Conocemos las causas? Si realmente no las conocemos, entonces estamos proponiendo soluciones a un problema que no existe. Y lo último, ¿está en nuestras manos el botón regulador? Estas dos últimas preguntas, conocemos las causas, siempre nos están echando la culpa al ser humano por usar el carro, por una ducha larga. Entonces, con esta pregunta queremos recuperar en algo nuestra autoestima. El mundo no se acaba y no eres culpable. Y con la última, pretendemos bajarle un poquitico a la arrogancia del ser humano que pretende controlar algo como el clima. Disculpen, a ver, la urgencia por salvar la humanidad es casi siempre una máscara de la urgencia para dirigirla. Mencken, un escritor, crítico de arte norteamericano que gozaba con un fino sentido del humor estilo Mark Twain. Y ahora sí, entramos en el tema. La historia nos lo va a revelar. Lo único inmutable es el cambio, dijo Schopenhauer. Vamos a ver cómo esta moda comenzó hace 11.000 años. Cuando finalizó la última glaciación, tenemos un calentamiento brusco y hace 11.000 años finalizó la glaciación y ustedes ven arriba óptimo climático Holoceno. Cuando finaliza la última glaciación, finaliza el Pleistoceno y comienza el Holoceno, el periodo actual. El óptimo climático es el comienzo de la humanidad. Descubrimos el fuego, las herramientas, vino la revolución del Neolítico y vamos a saltar ya de la prehistoria a la historia. Solamente quiero resaltar que entre hace 8.000 años aquí y está muy sensible el TAC, el touch, y aquí hace 3.000 el ser humano alcanzó a vivir casi a 80 grados en la isla Wrangel, al norte de Siberia, donde estaban los seres humanos hace 3.500 años cazando mamut lanudo, que se creía extinto hace 8.000. Ese es un descubrimiento reciente. Ahora sí, comencemos la historia. En este buclecito que no le pusimos información, tenemos el óptimo climático minoico. Ahí tenemos la edad de oro griega, china, hebrea, babilonia y egipcia. Todas estas edades de oro coinciden con este periodo de óptimo climático. Viene un episodio de migraciones humanas, caída de Grecia. Ven el buclecito hacia abajo azul. Voy a interpretar un poco la gráfica.
15 grados es el promedio actual de temperatura del planeta. Y estos bucles hacia arriba son 2 grados más arriba o 2 grados más abajo. Aclarado esto, entramos al óptimo climático romano. Aníbal cruzaba los Alpes en elefantes. Esto parece una locura. Esto no era posible si no hubiera habido un... Vamos a saltar un poquitico a la época del óptimo climático romano, del año 100 antes de Cristo al 400 después de Cristo. Cuando cae Roma, entre el 400 y el 500, entramos en un periodo que se llama la Edad Oscura. Ahí tenemos, por ejemplo, los tiempos fríos de Justiniano, donde prácticamente el mundo entró en hambruna. Tenemos las pandemias de peste bubónica de Justiniano en Constantinopla, pero el mundo vuelve a amanecer en el óptimo climático medieval. Ha sido llamado el óptimo climático vikingo, porque desde el año 800 hasta el año 1300 el planeta se calentó más 2,5 grados. Ahorita nos están asustando por 0,7 de grado y en esta época se calentó 2,5. Los vikingos llevaban ganado, ovejas y vacas a Groenlandia. Cultivaron, tenían aldeas permanentes. Desde ahí se iban a cosechar grosellas y arándanos a Norteamérica y no sabían que estaban descubriendo un nuevo continente. Por esa misma época se construyen las grandes catedrales, Nantes, Notre Dame, Colonia, se crean universidades en su orden, Oxford, Bolonia, Salamanca y otras. El mundo se dedicó a hacer faros, puentes, carreteras, empedradas. El mundo resurgió. Y vamos a avanzar un poquitico más y entramos al mínimo de Maunder. El mínimo de Maunder entre los años 1645 y 1715, exactamente esos años coinciden con el reinado de un rey que se autodenominó Rey Sol, Luis XIV. Y justamente durante esos años el Sol le dio por apagar las manchas solares y se llama el mínimo porque no hubo manchas solares. Durante esa época Europa se estaba congelando, comenzó el mínimo de Maunder con un anuncio del Sol al apagarse sus manchas. Los pintores flamencos ilustraron glaciares en donde hoy día hay campos de cultivo. La gente salía a patinar al Támesis y eso no era ningún problema, inclusive era fiesta y era celebración y hacían las fiestas del hielo y también hacían los mercados o ferias del hielo. Como era un espacio público, el río congelado, ponían sus toldas para vender ahí. Finaliza el mínimo de Maunder y se acopla con el mínimo de Dalton. El mínimo de Dalton es otra vez el Sol, baja su energía, baja las manchas solares, comienza en 1800 y finaliza en 1850. Nos narra Víctor Hugo en Los Miserables que Napoleón encontró para la fecha de Waterloo, que es esta imagen. Waterloo, estábamos hablando de 18 de junio de 1815. Se acopló el mínimo de Dalton con un hecho que es que el 10 de abril de 1815, o sea, pocos meses antes, explotó el Tambora, uno de los volcanes más grandes de la historia conocida humana. El Tambora en Indonesia se escuchó a 3.000, 4.000 kilómetros de distancia el estallido, mató 70.000 personas inmediatas en el vecindario del volcán, pero luego mató 800.000 por hambruna. El mundo entró en un episodio de frío y nos narra Víctor Hugo que para el día de Waterloo había una neblina misteriosa, no paraba de lloviznar
el campo quedó hecho un barrial. Y esto es una lección para la historia. No vayas a una batalla después de un volcán, y menos si tienes hemorroides, porque resulta que las hemorroides de Napoleón no le permitieron montar cómodamente sobre su caballo. Pero lo más simpático de la historia es que Víctor Hugo lo narra con mucho detalle y está describiendo un tiempo climático de frío y volcánico. Y fíjense que poco tiempo después, en 1816, un año después, se considera el año sin verano. Un año en que nunca apareció el verano. La nieve continuó desde diciembre a diciembre. Y el efecto del Tambora fue tan grande que todavía en 1819 Bolívar cruzaba Pisgo. Y resulta que nos narran que Bolívar encontró granizo y nieve. Los campesinos saben distinguir entre granizo y nieve. Eso es inconfundible. A 3600. O sea, todavía 3 años después estábamos bajo los efectos del enfriamiento de Dalton y el volcán Tambora. Un momentico. Entonces, como resumen, tenemos el calentamiento minoico, el calentamiento romano, las edades oscuras, el calentamiento medieval, la pequeña edad del hielo, que acopló el mínimo de Maunder con el mínimo de Dalton. Más adelante veremos qué significa esto. Y tenemos en tiempo presente el calentamiento moderno. Y es la primera vez en la historia que no celebramos, no salimos a patinar o a gozar del dolcito, sino que lo volvieron un problema. Entonces, 5 elementos para la discusión. ¿Es el gas carbónico el culpable? Porque si el gas carbónico es el culpable, tú eres culpable por usar el carro, por darte una ducha larga o por respirar. El gas de la vida al banquillo. Acusaciones, defensa e historia. Ya no más seguir tapando el sol con las manos. O sea, una vez que determinemos que no es el gas carbónico, no queda más que mirar al sol. Los costos de las medidas de mitigación que están generando problemas en todo el planeta. De lo único que nos tenemos que salvar es de aquellos que pretenden salvar el planeta. Las exageraciones de los medios y finalmente unas conclusiones para cómo podemos descarbonizar el discurso ambiental. Entonces, esto no es nuevo. Aquí tengo una lista de armagedones o fines de mundo que nos agendaron. El primero. Estas son las fechas en las que el mundo estaba por acabarse. 1935, 85, 90, 95, 2000, casi que cada 5 años. Y la última sin tachar es 2030. Esto es lo que nos dicen los algoreros del apocalipsis. Una pregunta, me sale internet inestable. ¿Ustedes están viendo bien? Sí, no se preocupe. Bueno. Leamos esta primera. Un considerable cambio climático hasta ahora inexplicable puede haber ocurrido en las regiones polares. El hielo de mares en Groenlandia hasta ahora cubiertos ha desaparecido en los últimos 2 años. Y la otra. Un gran cambio climático está ocurriendo en el mundo lenta e irresistiblemente hacia una inundación global. Se le adelantaron a Al Gore, pero miremos las fechas. Geoffrey Dalton Hooker, Sociedad Geográfica, 1817, y Royal Sociedad Geográfica Real de 1914. O sea, cada 100 años les da por creer que el mundo ya se viene, el fin del mundo ya está cerca. Pero, afortunadamente, en la misma época ya existían los escépticos. Miren este editorial de Australia. Cada estación es reclamada como extraordinaria, cada mes dicen que fue los más secos, el más húmedo, o el más frío, o el más caliente, o el más ventoso, jamás conocido.
3 años consecutivos de inundación, sobre lo cual algunos especulan y conjeturan de manera absurda el inminente cambio y asumen como la realidad de que es por causa del ser humano. Mucha observación se requerirá para corregir la tendencia que tenemos los humanos a exagerar. 1871, editorial del principal periódico de Australia. Durante los 70s creíamos que ya se venía la glaciación encima. Estos son una foto de Science y ustedes pueden ver aquí, si acaso, esta curvita. El año 40 fue el año más caliente del siglo y luego cayó bruscamente hasta el 72. Entonces aquí tenemos una frase de Leonard Nimoy. Si estamos sin preparación para el avance del hielo, esto va a significar hambre y muertes en una escala sin precedentes en la historia humana. Leonard Nimoy. Leonard Nimoy era el actor del señor Spock de la serie Viaje a las Estrellas. Y Leonard Nimoy tenía un programa de documentales y ciencia. Él no tiene la culpa, él es un documentalista. Él se basa en lo que dicen los científicos, pero ¿quién era el asesor científico de Leonard Nimoy? Ahí está, Stephen Schneider. Él proponía en el mismo documental de Leonard Nimoy arrojar todas las bombas atómicas que teníamos para entonces a todos los glaciares del planeta para derrumbarlos y más encima echarle hollín a la nieve para que el sol la derritiera. Afortunadamente, este señor Schneider nunca consiguió presupuesto. Cada década con su timo y su temor. DDT Apocalipsis, la primavera silenciosa, escrita por Rachel Carson, se basó en infundios anticientíficos no probados para acusar falsamente al DDT, y el DDT estaba salvando 3 millones de personas por año. Una vez que se logró la prohibición del DDT, pues finalmente cuando el DDT le da su primer viaje alrededor del mundo a causa de la guerra, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Sri Lanka pasó de 600.000 muertos por año a 0. Islas de Córcega y Cerdeña, en plena guerra mundial, el paludismo mataba más soldados que las balas. Córcega y Cerdeña, 70.000 casos, en un año de DDT, 0. Y se prohibió la sustancia que más salvaba vidas en el mundo por un libro pseudocientífico que se publicó en el 62. Durante toda esa década creíamos que íbamos a morir, y el señor Stephen Schneider, citado en lo del frío, decía que gracias al DDT iba a surgir del mar nubes azules que nos desintegrarían. Bebe Apocalipsis, Baby Magedon lo llamo yo. Años 70 con la publicación de Paul Ehrlich en 1968 del libro La bomba P, la bomba poblacional. Nos dice Ehrlich que para el 80 ya tendrían que haber muerto entre 1.000 y quizás 2.000 millones de personas por hambre. Y el apocalipsis ya citado fue durante todos los 70s, el ozonopocalipsis, que fue basado en falacias, no me detendré sobre ese tema, fue el temita de los 80s, y entramos al timo calentón, que del 88 al 98 se llamó calentamiento global, hasta el 2015 se llamó cambio climático, y de ahí en adelante ahora lo llaman crisis climática. Pasamos entonces, se pregunta Václav Klaus, expresidente de Checoslovaquia, ¿qué quieren controlar, el clima o la libertad? Y retrocedemos otra vez al Renacimiento. Me faltó citar que el Renacimiento también correspondió a un óptimo climático de 1454. Nos están asustando por el río Rin. ¿Han visto las noticias? Que ya casi se puede pasar a pie. Pues en el
1454 el río Rin se pudo pasar a pie. Exactamente como dicen ahorita. Esta frase es de Maquiavelo: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Entonces, como nos están asustando con los extremos de calor, incendios que están ocurriendo ahorita en Italia, España, California, era pertinente agregar una diapositiva sobre el niño y la niña. Esta es una oscilación que se llama ENSO, el niño Southern Oscillation, el niño oscilación del Pacífico Sur. Cuando se acumula calor, el calor siempre flota sobre el agua fría, el agua caliente flota sobre el agua fría. Y por la rotación de la Tierra, esas aguas calientes se van acumulando contra América. Ahí ve acumulado contra Perú, Colombia y contra California. Mientras que cuando esas aguas ese calor ha sido evacuado, pasamos a una época de frío. Entonces ahora lo que se acumula contra América es el frío, aguas frías, y entramos a la niña. Estamos en un año de niña extrema, llevamos 2 años de niña. Cuando hay niña extrema, hay sequía en los bordes occidentales de los continentes. Hay razones climatológicas para entender eso. No me voy a detener en el tema físico, pero lo caliente sube, lo frío baja. Cuando hay altas presiones, hay sequía. Entonces entramos ahora sí al tema del gas carbónico al banquillo. No me voy a detener mucho en esta gráfica, pero lo que quiero que resalten es lo siguiente, que el eje de las Ys nos está mostrando el poder calorífico o radiativo en vatios por metro cuadrado del gas carbónico. Y empieza en 230 y termina en 265 o 64, que es lo máximo, es la asíntota, de ahí no puede pasar. Esta gráfica es logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el gas carbónico tenía 100 partes por millón, nunca lo tuvo, pero supongamos que tuviera 100 partes por millón, hoy día estamos a 280 partes por millón, línea verde. En la época preindustrial estábamos a 280, hoy día estamos a 380 más o menos, en la época preindustrial. Pero supongamos, cuando el gas carbónico lo que quiero decir es que si el gas carbónico llegara a bajar por debajo de 180 partes por millón, todo el planeta moriría porque las plantas morirían de inanición, porque las plantas se alimentan de gas carbónico. Entonces, cuando estábamos en la era preindustrial, línea roja, ya la atmósfera, el gas carbónico ha copado el 87% de su capacidad de calentar. Y si pasamos a la era actual, que hemos aumentado un buen porcentaje, apenas sube un 3 o un 4%. Y si pasáramos a triple de gas carbónico, al extremo derecho de la gráfica, 1200, habríamos multiplicado por 4 y apenas subiríamos un 1% más. Resumen de esa gráfica: el gas carbónico no influye más allá del 4% de las causas del cambio climático. Esto está estudiado desde comienzos de siglo, lo conocen los físicos cuánticos porque eso es lo que se llama el espectro de emisión, que explica por qué el cloro es verde, por qué el gas carbónico es transparente, porque el gas carbónico devuelve en la frecuencia de infrarrojos. Entonces, con base en leyes de la física podemos afirmar que aún si todo el aumento del gas carbónico fuera causado por el humano, no puede aportar más allá del 4% de las causas de calentamiento porque es asintótico, es logarítmico. Este humo de estas imágenes no es contaminante. ¿Por qué? Porque hoy día existen filtros electrostáticos para capturar todas las partículas como hollín y filtros catalíticos para destruir los dióxidos de nitrógeno y convertirlos en algo manejable, o sea, neutralizarlos. Lo único que sale por estas chimeneas es vapor de agua y gas carbónico.
Entonces aquí comparamos lo que respira la planta termoeléctrica y lo que respira Alice en esta foto. Lo único que varía son las proporciones, pero el tipo de gases son los mismos, los mismos. Entonces, si castigan a las termoeléctricas, deberían castigarnos a nosotros también por existir. Como se ve, no es un contaminante. Pero el IPCC, aclaro, IPCC es el International Panel for Climate Change, panel internacional del cambio climático, y de aquí en adelante cada vez que lo mencione, lo mencionaré como IPCC. En su primer informe asumieron una petición de principio, que es una de las falacias aristotélicas. Usted no puede asumir desde el comienzo lo que está buscando. La barra de arriba de color carmelito es la fuerza que le atribuyen al gas carbónico como fuerza radiativa. Le asignan 1,68 y le ponen very high. Como vimos anteriormente, no puede pasar del 4% en el caso de que la causa fuera el ser humano. Y miren lo que le asignan aquí al fondo de la tabla, lo que le asignan a el Sol, 0,65, y le ponen cambios en la irradiación solar. Le ponen 0,05 y le asignan medium. Esto es petición de principio. El IPCC lo deja bien claro. Nosotros diseñamos modelos bajo la presunción de que es el gas carbónico. Por lo tanto, nuestros modelos arrojan como resultado que es el gas carbónico. Esto parece ridículo. Uno dice, no, el hoyo de Simón el Bobito, de Rafael Pombo, cuando encuentra a unos hombres emproblemados que hacer con un montón de tierra y les dice, bobos, hagan un hueco y la echan ahí. Más o menos, estamos hablando de la misma lógica. Pero mire la realidad. Esta es la gráfica acumulativa desde el periodo, desde la era primaria, pasando por todos los periodos hasta hoy. La gráfica morada es concentración de gas carbónico. Durante el precámbrico estuvo a 7.000 partes por millón, o sea, 15 veces más que hoy, y nos están asustando porque hemos agregado un 0,4%. 15 veces más, eso es como 30.000%, yo sé, bueno, en porcentaje. Ahora vean cómo en el Pérmico se cayó a 180, casi desaparece la vida de la Tierra porque las plantas ya no hubieran podido hacer fotosíntesis. Y observen también otra cosa, que la gráfica azul, la de temperatura, no va paralela a la del gas carbónico. Por ejemplo, entre ordovícico y silúrico, casi nos congelamos. Digo nos porque seguramente no había sino trilobites y invertebrados, pero son nuestros antecesores. Casi se acaba la vida en la Tierra por lo que se llamó glaciación bola de nieve. Y entre el devónico y el carbonífero, el planeta se llenó de vegetales, los vegetales aprendieron a hacer troncos, pero no existían los hongos que podrían la madera. Entonces, al no descomponer la madera, se acumuló y entramos al periodo carbonífero. ¿Carbonífero qué quiere decir? El periodo 90 millones de años en los cuales duró formándose el carbón. Como no se descomponía la madera, se convertía en carbón, o sea, todo el gas carbónico de forma gaseosa pasó a sólido, a mineral. Y mire la caída del gas carbónico tan brusca, es como un tobogán aquí, ya me ubico. Miren, desde aquí hasta acá. Y cuando ya el gas carbónico perezosamente logra recuperarse, los animales marinos descubrieron la forma de hacer conchas con carbonato de calcio, desde diatomeas y foraminíferos pequeñísimos hasta corales, y todo ese carbonato empezó a precipitarse al fondo del mar y el gas carbónico empezó otra vez a caer casi a niveles de cero. Conclusión de esta gráfica:
El problema actual no es exceso de gas carbónico, sino escasez. Última foto es la titanoboa descubierta en Colombia, en el Cerrejón, para esa época de este pico de temperatura que tenemos acá, el pico del Eoceno, hace más o menos entre 50 y 35 millones. Había caimanes en los grandes lagos de Alaska y Canadá, palmeras en las orillas de esos lagos. Y la Guajira colombiana era una selva húmeda con las culebras más grandes del mundo, como la culebra que tenemos con el FMI, bueno, en fin. Entonces, estamos abonando la biosfera en el supuesto de que seamos nosotros los que estamos aportando gas carbónico. Esta foto es de la NASA, donde ustedes ven verde, significa que la biomasa ha aumentado. Y donde ven carmelitos o rojizos, que la biomasa ha disminuido. El balance general que dice la NASA es que la biomasa planetaria ha aumentado 18%. Es decir, las selvas del Sahel subsahariano están avanzando hacia el norte y han aumentado en 300.000 kilómetros cuadrados. Las selvas de la taiga siberiana, observen los verdes oscuros, y la taiga canadiense, Alaska, Canadá-Alaska, ha aumentado, los bosques han avanzado sobre las tundras. O sea, nunca están mejor los bosques gracias al gas carbónico. Y a la derecha, una plantica cultivada con una planta de soya cultivada con partes por millón aumentadas de gas carbónico, se aumenta al triple la velocidad de crecimiento. Entonces, el gas de la vida culpabilizado, el gas que nos alimenta. Hay una frase de Hipócrates, el juramento de Hipócrates de los médicos. Hipócrates decía que el gas que nos une en vida con el planeta, citando a nuestras expiraciones. Él no conocía en su época, no había llegado la época moderna de la química, pero él intuía que con nuestras exhalaciones le devolvíamos vida al planeta. Una frase muy bonita que no me la sé de memoria y no la puse acá, pero él intuía que la respiración es lo que nos une con la Tierra. Y es tan ridículo lo que estamos viviendo que ya venden azúcar cero carbón. ¿Ustedes han conocido chicharrones cero grasa? Si el chicharrón está hecho 100% de grasa, puede que de pronto vendan chicharrones cero grasa. Entonces, al lado de una fogata nacieron los cuentos, las historias, los sueños, el lenguaje, la civilización, las largas noches del último periodo de las glaciaciones. Hay un libro hermoso, Primos en la caverna, donde encontraron genes de neandertales y otras subespecies humanas compartiendo la misma caverna. Contrario a la visión agónica, guerrerista que nos han querido imponer, los humanos de diferentes subrazas o subespecies compartíamos las cavernas y pasaban más cosas, porque de hecho está en nuestros genes. ¿Cómo empezó el timo? El timo aquí están los autores del timo. Voy a comenzar lo que dice Timothy Weir. Lo que hicimos fue entrar, entonces el aire acondicionado no funcionaba y aquí me está tapando mi cuadrito. Obviamente Al Gore, pero espérese un momentico. Y cuando ocurrió la audiencia, no solo había felicidad, sino que son cámaras de televisión en cifras dobles. Está reconociendo que duplicaron las cifras para asustar a la gente, sino que hacía mucho calor. Timothy Weir, de una entrevista de 2007. ¿Qué sucedió? Ya la NASA había cumplido la misión de traernos las piedritas más costosas de la historia, le habíamos ganado a los rusos, habíamos llegado primero a la Luna, y la NASA fue creada para eso, misión Luna. La NASA estaba desocupada y estalla el Challenger, creo que fue en 1987, y
se descubrió errores, digamos, de negligencia, descuido en ese accidente, que es muy sensible porque llevaba una maestra que era los ojos y el corazón de los niños de todo el mundo. Primera vez que subía una civil a una misión espacial. Entonces la NASA entró en un proceso de reingeniería y había rumores de que la cerraban. Entonces Jim Hansen, director del Instituto Goddard adscrito a la NASA para asuntos climáticos, agenda una reunión en el Congreso y tenía dos calanchines, Timothy Weir y Al Gore, y les dice, los dos calanchines buscan la fecha y le preguntan al Instituto de Meteorología, NOAA, dicen, ¿cuál es el día más caliente del año? 23 de junio. Entonces la agendan para ese día. Sabotean el aire acondicionado y frente a un sudoroso auditorio de senadores estupefactos, Jim Hansen exagera unas teorías que eran de ciencia ficción de Arrhenius de finales del siglo pasado. No hable de Arrhenius, aficionado a la ciencia ficción, amigo de Julio Verne, recicla esta teoría, pero resulta que Jim Hansen en los 60 había elaborado modelos que demostraban que la contaminación nos llevaría a un enfriamiento global, a una nueva glaciación. Entonces, en un clip, en un chispazo, salta de defender el frío a defender el calor. ¿Qué tan rápido fue todo ello? Esta reunión ocurre el 23 de junio de 1988 y en octubre del mismo año están haciendo el primer congreso en Toronto que se llama Cambios en la atmósfera, amenaza para nuestra seguridad. Y invitan como invitado estrella, hoteles de 5 estrellas, todo lujo, al presidente de las Maldivas, un humilde país, el atolón, el país más bajo del mundo, y le dan a él la vocería del discurso inaugural en la que dice, si el mar sube tan solo 1 metro, mi país desaparecerá. Cuando están argumentando un show teatral, nada mejor que traer una víctima. Y esto tuvo un efecto que inmediatamente Jim Hansen se convierte en el vocero científico del mundo. Tim Weir se convierte en el presidente de la Fundación Naciones Unidas, financiado por Ted Turner, y Al Gore se convierte en el lobista mundial del tema del calentón. La única bola de nieve nacida para crecer con el calor, porque como ya veremos, ellos sabían que el planeta entraba en una fase de calor. Aquí hay lo que dicen los científicos. Mire lo que dice uno de los científicos más destacados, Lee Gerard, geólogo, jefe de la Sociedad Estadounidense de Geología. Nunca acepté ni negué el calentamiento global antropogénico, hasta que comenzó el furor después de las salvajes afirmaciones de Jim Hansen ante el Congreso. Fui a la literatura científica para estudiar. Mis estudios me llevaron a la convicción de que las afirmaciones eran... ¿Y qué dice Timothy Weir? Tenemos que enfrentar el problema del calentamiento global, incluso si la teoría del calentamiento global está equivocada. Y lo que dice otro de los científicos importantes de la época, un contrato de gobierno ha sustituido la curiosidad intelectual y la neutralidad de la ciencia. Entonces, de verdad, ¿quién es el amo que manda sobre el clima? Entonces vamos de para atrás. Ya llegamos a la conclusión de que no es el gas carbónico, entonces vamos al clima mismo. El amo que manda sobre el clima, Atlantic Multidecadal Oscillation. Este es un fenómeno cíclico que dura 30 años. 30 años calentando, 30 enfriando, 30 calentando, 30 enfriando. Y es implacable, es como un relojito. El año más caliente fue el 34. Tenemos una temperatura registrada en la capital de Alaska, Anchorage. Una temperatura de 42 grados. Y tenemos, aquí se me saltó el clic, aquí está AMO, el ponderado, es una oscilación perfecta. Y aquí tenemos 30 años bajando
desde 1872 hasta el 900, subiendo hasta el 30, bajando hasta los 70, subiendo hasta el 98. Cuando el amo está positivo, la temperatura del planeta está subiendo. Y cuando el amo index está negativo, el planeta está bajando. Entonces entramos a la época del fraude del palo de jockey. Simplemente el IPCC produjo una gráfica plana que de pronto dobla hacia arriba, o casualidad, justo con la revolución industrial. Pero esta es la verdadera gráfica, la que les hemos mostrado desde el comienzo. Entonces estalló un problema porque el autor del fraude, Michael Mann, demandó al jefe de científicos que delató ante la prensa el fraude, Tim Ball. Pues este pleito era él con todo el poder del IPCC y de la ONU contra una persona que tenía que defenderse de su bolsillo. Lo demandó por calumnia. Entonces, 10 años después, el caso se fue para casación, se fue a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y 10 años después fallaron a favor de Tim Ball. La justicia fue servida. Se puede descargar un PDF de 50 páginas de los hechos principales que demuestran que todo fue un fraude, y a pesar de que el gráfico llamado Jockey Stick es un fraude ya fallado por Corte Suprema, y cada grupo de abogados con los mejores científicos del mundo volvieron a reciclar el Jockey Stick en la última revisión, último informe del IPCC, informe 6, que fue liberado en octubre del año pasado. O sea, ya vamos para un año. Esto es como el nuevo traje del emperador. Todos hablan de las telas y mire el corte de la tela, la caída, los encajes, qué maravilla, porque es que el que decía que no podía ver la tela, le decían que era un tonto negacionista. Hasta que un niño grita, el emperador está en peloto. Y como los niños no mienten, de pronto se rompe el hechizo. Y lo que quiero decir es que no hubo un grupo conspirador que dijo, vamos a inventar esto para dominar al ser humano. No, esto se fue armando a pedacitos. No hay un culpable principal. Esto fue como el nuevo traje del emperador. Entonces el que niegue esto, lo miran feo, negacionista, denier, etcétera, etcétera. Y ahora sí, el tema del sol. Yo quiero preguntarles, que nos demoramos un poquito en empezar, si disponen de un poquitico más de tiempo. Estamos aquí entrando a la fase de, ya no es el gas carbónico, es el sol. Y comencé con esta frase para que vean que la frase epigráfica. He visto fracasar varios intentos de controlar el mundo. El mundo pertenece al espíritu, por tanto, no puede ser manipulado. Quien lo manipula, lo corrompe. Quien lo pretende conservar, lo pierde. Las cosas ora preceden, ora siguen. Algunas son como un soplo cálido, otras como un viento frío. Lao Tse, en el Tao Te Ching, edad de oro de los chinos. Lao Tse, Wanzhou, eran más poetas, pero eran naturalistas. Aquí vamos entonces, la dinámica solar, el Sol comparado con la Tierra. Esta es una de las llamas llamadas EMC, emisiones de plasma coronal, comparado con la Tierra. Una sola de estas llamitas puede engullir la Tierra 1000 veces. Y todavía dicen que el Sol no tiene velas en este entierro. Entonces aquí, ¿qué es el baricentro? El Sol no gira, o sea, los planetas no giran alrededor del Sol, giran alrededor de un baricentro.
Y esto es como el lanzador de bolas en los Juegos Olímpicos, que está haciendo girar la esfera, entonces su cabeza oscila. Entonces lo mismo, el Sol oscila influenciado por los planetas. Aquí está un esquema de los años en que el baricentro estaba muy lejos del Sol. Miren, 1984, 59. Y hay épocas en que el baricentro ingresó al disco solar, por ejemplo, 1990. ¿Esto a qué se debe? Se debe a unas fuerzas. Aquí hay un planeta de masa M jalando hacia allá y el baricentro jalando hacia acá, y esto genera una deformación, o sea, el Sol tiene mareas, experimenta mareas. Ahora, estas son las posiciones extremas que generan el mayor momentum angular del Sol, o sea, la mayor fuerza gravitacional. Ya sea cero o casi cero, si los dos gigantes Júpiter y Saturno se oponen, porque neutralizan fuerzas, o mucha, si los dos gigantes están del mismo lado. Pero hasta aquí todo iba bonito, hasta que se meten Urano y Neptuno. Entonces, Urano y Neptuno empiezan a interferir y a deformar la gráfica y generan lo que se llama la gráfica de Charbatova. Aquí están algunos años interesantes. El máximo climático del Renacimiento, por ejemplo. Y esta es la gráfica de Landshide-Charbatova, que fue, Landshide era un astrónomo alemán, Charbatova era una astrónoma checoslovaca que desarrolló las ecuaciones matemáticas de todo este movimiento. Las flechas verdes son los momentos en que Urano y Neptuno interfieren, neutralizando las fuerzas de Saturno y Júpiter, y generan estas flechas verdes. Miren las fechas. Entonces sigo. Aquí está el 200, bueno, la época en que estaba Aníbal por allá trepándose a los Alpes en elefantes. Entonces no me detengo mucho en esto, pero cuando se grafica el movimiento inercial del Sol, tenemos unos periodos que se llaman periodos movimiento en trébol, donde el Sol oscila alrededor de su baricentro formando unos bonitos tréboles. Pero hay unos periodos llamados periodos caóticos, sombreados aquí en verde. Estos periodos caóticos hacen que el Sol dure más tiempo con su centro de gravedad, con sus varios ordenados, son los que generan mínimos o pequeñas edades del hielo. Y los periodos ordenados son los que generan óptimos o periodos de calentamiento. Este ciclo está perfectamente conocido con una precisión 178,7 años. Volvemos a la misma situación. Aquí están los periodos históricos, el mínimo de Wolf, de Spürer, el de Maunder, ya citado, la pequeña edad del hielo medieval, y el de Dalton, el de Bolívar, Waterloo, etcétera, etcétera. Aquí está la gráfica, se ubican, bueno, me salté, pero aquí está la interferencia Urano-Neptuno. Estas montañitas son los ciclos de manchas solares de 11 años. Cada 11 años el Sol emite más manchas y luego pasa a cero. Y estos ciclos fueron numerados desde tiempos de Galileo y estamos en el ciclo, iniciando el ciclo 25. Entonces, los ciclos llamados negativos son de para atrás, deducidos por anillos de árboles, pero desde aquí comenzó la cuenta. El mínimo de Maunder, mínimo de Dalton, mínimo del siglo XX hasta el 72 y el mínimo que estamos ingresando ahora. Finalmente, Timo Niroma, astrónomo finlandés, lo hizo más sencillo. No computadores, nada de eso. Curva de manchas solares conocida como curva de Wolf. Cogió papel milimetrado, recortó con unas tijeras y puso la gráfica de 1600 a 1800, la puso debajo, de 1800 a hoy.
Y observen la prodigiosa coincidencia. Aquí comienza la histeria del calentamiento global, aprovechándose del niño del 98, que fue el super niño, y ya estamos en caída. Estos son los modelos que le costaron a la humanidad, en el solo modelaje y uso de computadores, 60.000 millones de dólares. Pero en todo lo que se han gastado el IPCC son 600.000 millones de dólares para producir estos espaguetis que no tienen nada que ver con la realidad, y esta es la realidad. Lo que sí nos dice el IPCC es que vamos para arriba, y esta es la realidad. Vamos para un enfriamiento como el de 45-77, o vamos para uno como el de Dalton, 1800, 1900, o vamos para uno como el de Maunder. Lo que sí sabemos es que vamos para un frío. Aquí están las gráficas de manchas solares y confirmado por una nueva medida que se llama irradiación solar total, TSI. Esta es la persona que más sabe en el mundo de esto porque dirige 50 años, se llama Abibuyo Albusamatov. Lleva todos estos años midiendo la irradiación total del Sol y mire la caída que comenzó en el 2000, más o menos 10, 2011. Aquí empieza la caída. Esto está registrado en el observatorio de Pulkovo. Mire la frase de él: los calentamientos globales paralelos observados, no solo en la Tierra, sino en Marte, Luna y Tierra, solo pueden ser consecuencia lineal de un efecto de un mismo factor, cambio en la irradiación solar. Finalmente, ya sabemos que es el Sol y que al Sol lo afectan los planetas. El Sol a su vez afecta al océano. El océano produce el AMO, Atlantic Multidecadal Oscillation. Pero finalmente, cuando el Sol baja la intensidad de las manchas solares, simplemente el campo magnético Sol-Tierra se debilita. Cuando se debilita, entra la radiación cósmica de fondo, entran neutrinos y neutrones de alta velocidad que golpean la atmósfera, que produce iones que al estar cargados eléctricamente gracias a este bombardeo se aglutinan, se agrandan y aglutinan alrededor de él microgotas de neblina, y esta neblina de retroalimentación nos protege de este exceso de radiación. Es como si la Tierra tuviera un iris protector, y cuando aumenta la radiación cósmica de fondo, aumenta la nubosidad y ella produce el enfriamiento. Aquí están las pruebas, por ejemplo, cuenta multidimensional de neutrones de alta velocidad. Ahí están las gráficas. Enfriamiento de los 70s, el mínimo solar que comienza ya en el 21-22, etcétera, etcétera. Y estas son las pruebas de Nir Shabib de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ellos han metido a todas las cuevas del mundo a sacar muestras de estalactitas. Las estalactitas duran miles de años creciendo y ahí hay oxígeno 18 que puede medir la temperatura histórica, y el carbono 14 también está en las estalactitas. Entonces esta es la gráfica de irradiación solar reflejada en el carbono 14, y esta es la gráfica de temperatura total, y las dos gráficas van paralelas. Ahí está. Entonces, ya para terminar, propuestas y respuestas. Preocupémonos por solucionar problemas concretos como plástico en los mares, yo qué sé, tala de las selvas, y no abstractos como salvar el planeta. ¿Salvar el planeta de qué? ¿Cómo? ¿Y para quién? Segundo, salvar personas es más práctico y menos costoso que salvar el planeta.
porque este se cuida solo desde hace 4.500 millones de años. Si te dicen, somos muchos, hay que preguntarle a la persona, ¿cómo lo sabes? ¿Y está usted entre los que sobran o no? Y si lo sabe, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace para saber si no está entre los que sobran? Esto va directamente contra los maltusianos. Si te dicen, más humanos somos más bocas y más estómagos, podemos responder, más humanos somos más cerebros, manos y corazones, porque la prosperidad se hace con más gente. A los ingenieros climáticos, a los que creen que se puede controlar algo tan caótico y tan complejo como el clima, si no podemos controlarlo ni a nosotros mismos, ustedes pretenden controlar algo como el clima. Y a los ingenieros sociales, el libre mercado, la innovación, la tecnología, el ahorro, el crecimiento económico, la soberanía y el derecho al desarrollo de cada nación nos preparan para el cambio, sea cual sea la dirección que éste tome, o para frío o para calor. ¿Seguirán interviniendo o mejor, deje así, como dice el humorista colombiano Andrés López, en Pelota de Letras? Y para terminar, lo que está en juego, si no nos despertamos con estas manipulaciones, es la soberanía y la libertad. Quiero terminar con una frase del mismo Mencken con el que habíamos comenzado, y es, la tendencia natural es creer en lo que no es cierto. Para superar esta tendencia, no es suficiente exhibir la verdad, es también necesario exponer la falsedad. Y finalmente, es más fácil engañar a 1 millón de personas que convencer a una sola de que ha sido engañada. Terminemos. Esto es Mark Twain, que era un humorista genial. Terminemos con una más importante. Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Dejo pues a su voluntad si tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Ha sido una magnífica intervención. Lo que pasa es que se quedan un poquito en babia, porque es una cosa tan científica, tan elevada, que se nos escapa un poquito. En realidad, pues lo que nos crea es una inquietud muy grande. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar ahora? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estamos viviendo en este instante? Cuéntenos a ver. Bueno, yo lo que digo es, de lo único que tenemos que salvarnos es de aquellos que pretenden salvar el mundo. Es decir, voy a hablar ya en persona de los globalistas. Pero los globalistas, globalismo, no es lo mismo que globalización, porque globalización es la tendencia natural del ser humano. El ser humano siempre viaja, intercambia, le fascina conocer lo nuevo. Hay matrimonios mixtos, la gente migra. Los migrantes siempre aportan desde sus culturas un gran enriquecimiento. Es una tendencia natural la globalización, mientras que el globalismo como doctrina pretende socavar las soberanías nacionales y establecer un gobierno dictatorial central, disolviendo fronteras, disolviendo nacionalidades, pretendiéndose a algunos personajes que nadie nombró, nadie votó por ellos, en salvadores del mundo. Y esto nos lleva a una visión de un mundo muy parecida a la soviética, planificación centralizada, solo que ya no a nivel de Media Asia, sino de todo el mundo. Entonces, tomando conciencia, primero, no dejarnos asustar. Ahora, después de la COVID, ahora se están inventando que la del mono. No dejarnos asustar por noticias, que se está secando el Rin. Pues ha pasado varias veces. Si nosotros conocemos la historia, no nos dejamos asustar. Que incendios en España, eso es cíclico. Ahí está Atlantic Multidecadal Oscillation, oscilación multidecadal del Océano Atlántico. Eso volverá dentro de 30 años.
y volverán los tiempos buenos y la agricultura siempre ha sobrevivido. En fin, hemos padecido pandemias como la de 1300, que tenía una mortalidad del 30%, y nos asustamos por una que tuvo una mortalidad de 0,6 y ya pasó. Ya el COVID ya no existe, ya pasó. Entonces, el problema es de los medios, y los medios están siendo utilizados por estos poderes globalistas, por estos plutócratas que creen que tienen la llave en mano para controlarlo todo. Entonces yo pienso que la pregunta del doctor Santamaría, ¿qué nos va a pasar? Yo pienso que lo importante es seguir nuestras vidas, no dejarnos asustar y buscar siempre la información que no es la de la televisión. Esta conferencia está respaldada por más de, yo creo que más de 300, 400 citaciones bibliográficas. Es imposible en una sola charla citar a tanto científico y a tanto. Ha sido magistral. De todas maneras, pues siempre nos asusta un poco. Es que... No nos dejemos asustar, pero ¿cómo hacemos para no asustarnos frente a tantas cosas? No ver televisión, por un lado. Y si vemos por casualidad, no hacerles caso. No pararles bolas. Pero la COVID sí sigue, la COVID, porque... Pero la doctora que descubrió el Omicron, una viróloga sudafricana, dijo, tranquilos que el Omicron es como una gripa fuerte o una gripa suave, depende de la inmunidad de la persona, y es tan contagiosa que le va a dar la vuelta al mundo a tal velocidad que dentro de poquito ya están todos vacunados y Omicron se comporta como una gripa, y ya el COVID pasó. El COVID es del año 20, ya eso es otra cosa. Bueno, maravilloso tu intervención. Yo le quiero preguntar a los oyentes, a ver qué opinan y qué te preguntan. De manera que adelante los amigos. Gracias, Miguel. Néstor Roberto Pardo. Oiga, doctor Esteves, lo felicito y qué conferencia tan espectacular. Además, les cuento que yo tengo una gran coincidencia en este momento porque el próximo 1 de septiembre voy al Congreso de la República para participar en una audiencia respecto al Tratado de Escazú, que es decir, es la piedra en el zapato que hoy tenemos, porque sería la entrega de soberanía nuestra a todos los países signatarios del tratado, donde cualquier ONG, fundación, institución o persona natural puede venir al país, pedir que se detenga un proyecto de infraestructura, un proyecto agrícola, un proyecto industrial, en fin. Entonces voy al Congreso a eso, y esto me ha llegado a su conferencia como anillo al dedo. Yo voy a mirarla después de que Miguel nos envíe la grabación de su conferencia, y de pronto lo molesto si tengo alguna otra duda. Pero quiero finalizar. Para todos para toda la audiencia, y muchas gracias por la paciencia que nos han dado más minutos. Toda la información que quieran, ahí va a quedar mi correo en manos del doctor Miguel Santamaría o la secretaria, y con gusto mando información o respuestas o seguimos discutiendo. Yo quería mostrarles, yo dejé, después del PowerPoint, dejé unas diapositivas, las paso rapidísimo. Esta es agosto del 21, el mundo 0,1 grados menos. Algunos chistes, pero mire algunas frases. Jim Hansen, el autor del Fraude, dice que los CEOs de las empresas de combustible fósil deben ser enjuiciados por crímenes contra la humanidad. Algunos piden, el mar no se está secando, no está subiendo, los corales están en su mejor momento, el pH del mar no se está acidificando,
Los osos están en su mejor momento. Finalmente, los glaciares en su mejor momento. Todo esto es, mire a Groenlandia creciendo en nivel de hielo, todo el color azul. Las islas del Pacífico han crecido en tamaño, algunas hasta un 12%. Si el mar estuviera subiendo, ¿cómo crecen las islas? Ahí están las gráficas de las islas. Y estas son las gráficas de huracanes. Están disminuyendo en cantidad y en intensidad. Estos son 50 años de huracanes. Esto es el océano Ártico que se derritió mucho más que hoy, en el año 40. Y finalmente, yo dejé algo. Mire, Agenda 2030, a propósito de Escazú. Esto es lo que sueñan, que no lo van a lograr, pero para que vean este mapa sacado de una fuente oficial. Esto es lo que sueñan. Lo rojo son suelos doctor, estatizados. No estamos viendo las imágenes. Ay, qué pena. No. Había que haber vuelto a compartir y se perdió la... Yo creo que me ayuda. Ay, no me dijeron. Ay, qué pena. Solamente entonces voy a mostrar la última. Ay, caramba. Compartir. ¿Están viendo? No. Ay, qué pena. Yo pensé que estaban viendo y yo hablando como compartir. ¿Ahí la están viendo? Parece que sí, empezó. Ah, entonces me voy a ir para el final. Me voy a ir para el final, de una vez. Qué pena que no caí en cuenta. Tranquilo. Ahora, aquí lo pongo. ¿Cómo hago para ponerlo en pantalla completa? Pero ahí se está viendo. Ahí está bien. Sí. ¿Cómo hago para...? Aquí no me aparece el icono de tablerito completo. ¿Aquí lo están viendo? Sí. Bueno, esto es lo que el plan de biodiversidad, Agenda 2030 para Estados Unidos, las manchas rojas, son territorios que el Estado tiene que comprar. Los territorios amarillos son territorios de manejo restringido y solamente el verde clarito, que es lo menos que hay ahí, son terrenos privados que se pueden cultivar. Esto es, para resumirlo, Escazú, los animalitos con más derechos que el ser humano. El Tratado de Escazú yo lo llamo el Tratado de la Escasez, porque cualquier proyecto de desarrollo podrá ser parado por cualquier persona que se autodefina como partes interesadas. Así es, tiene usted toda la razón. Yo escribí 3 artículos sobre el tratado y eso lo dije. Sí, entonces cualquier colaboración que podamos. No, muchas gracias. Cuente con que lo voy a estar molestando de pronto mañana mismo. Sí, y mire lo que yo pasé así muy rápidamente, como fotos, el mar y el clima, los osos. Estas imágenes nos muestran que la Greta Thunberg no es la primera vez, sino que han habido 3 y la renuevan cada tanto porque ellas crecen. Los glaciares de Groenlandia, los glaciares de Groenlandia creciendo en hielo, las islas creciendo en tamaño y finalmente algunas imágenes para entender un poquitico este grado de manipulación. Aquí está la historia del DDT, cómo la gente salvó millones de vidas y después lo persiguieron porque salvaba vidas, precisamente. Es que yo dejé algunos memes para el final, pero eso es una parte de la charla. No sé si haya más preguntas. Sí. ¿Quiénes crearon el acuerdo de Escazú?
Eso yo tengo entendido que Escazú es una ciudad o localidad de Costa En Costa Rica Rica, donde se reunieron, pero no sé quiénes lo promovieron, pero a mí me bajo el parece, auspicio de la CEPAL, se creó el acuerdo. sí, sí. Sí, me toca investigar más la parte histórica de Escazú, pero yo sé Yo que la las tengo, consecuencias, yo la tengo, doctor Esteves. sí, me gustaría que intercambiáramos ideas porque para Claro mí que es un tratado terrible. sí, sí. Pues Es que precisamente ahí voy al Congreso. empiezan a hablar de esa cuestión ahora que está tan de moda de la justicia ambiental, que se la pasan con eso ahora. El embajador de Colombia en Estados Unidos sale y repiten ahí como unas locas que la justicia ambiental, y uno no sabe qué es eso, qué es la justicia ambiental. Justicia ambiental no puede existir, no puede existir Pues, porque el ambiente no es sujeto de derecho, el pues ambiente por no toma, eso, pero eso es un oxímoron. que inventan. Eh, Y todo el mundo muy fascinado con ese cuento de la justicia ambiental y la señora esta Francia Márquez a toda hora con el cuento de la justicia ambiental. si así fuera, ella no hubiera podido extraer oro. Es que eso está cruzado entre el derecho ambiental y los derechos humanos. Lo tienen amarrado, ¿no? Para darle supuestamente fortaleza a eso. Sí, hay parte de varias definiciones que van claramente contra el liberalismo. Estoy hablando del liberalismo clásico de Sí. Bolívar y de John Stuart Mill y de Thomas Paine. O sea, van en contra con lo que llamamos el derecho natural. No puede existir justicia ambiental. Lo que puede existir es responsabilidad porque los seres humanos somos sensibles y podemos hacer las cosas bien. Por ejemplo, la minería legal hace las cosas bien. La ilegal es la que causa desastres. Ese tratado parece redactado por María Cristina Fernández de Kirchner. Sí, ahí Pues, ya. es que Mejor ejemplo no puede ser. perdón, ahí participó toda la izquierda Claro. nuestra. Digo yo, los países que están ya bajo esa ideología, por supuesto. Ahí está Chile, Chile lo aprobó el acuerdo. En fin, ya hay 8. Chile, por excelencia, país minero, si aplican justicia ambiental, pues van a tener que abandonar Chile y ir a vivirse al Amazonas de pronto para ver si comen algo. Porque eso Sí, es, fíjese usted que todo lo que se habla de deforestación y demás, y el Amazonas y demás, todo se lo echan bajo la premisa de que el ser humano y demás, pero no miran lo que está envenenando el Amazonas, que son los cultivos de coca y el procesamiento de la misma que va a los ríos envenenándolos con el mercurio y todas las sustancias químicas que emplean para la elaboración de la coca y demás. sí, y el otro tema es que si de verdad quieren parar los combustibles fósiles, a la humanidad le tocaría echar mano de los bosques, de la leña, y regresaríamos más o menos al palo, no al paleolítico, sino al palolítico, a combustible con palos, o sea, al palolítico. Y ya Venezuela está casi en lo mismo, ya lo dijo una viceministra, que a cocinar con leña porque el gas que tiene es para Cuba. Esto es terrible, o sea, lo que me gustaría poder demostrar es, eso ya es motivo de otra charla, por ejemplo, eh, cómo los combustibles fósiles ayudaron a este gran despertar de la humanidad a generar una prosperidad, a solucionar las pandemias, las hambrunas, todo el desarrollo que hemos tenido desde la revolución industrial para acá. Y cero carbono, como lo dije en la diapositiva donde estaban los
hombres en la caverna. Cero emisiones significa cero desarrollo y hambruna total. Ya lo de la Agenda 2030. Y ya vemos cómo quieren hacerlo aplicar a un país desarrollado como Holanda, donde los agricultores se los está acusando de emitir nitrógeno. O sea, díganme dónde hay una vaca que no orine. ¿Cómo van como no pueden controlar las emisiones de gas carbónico, ahora van a controlar las de nitrógeno? Esta farsa hay que develarla y divulgarla, porque es para el control de la autonomía de las naciones, de la soberanía. Escazú es eso. Sí, sí, así es. Y todavía hay gente que no cree. Qué cosa tan horrible. Es que esto es una pelea de, por decir, un PowerPoint, y agradezco a la amable asistencia que hayan tenido la paciencia hasta el final. Un PowerPoint contra N1000 noticieros, martillando todo el día. O sea, la pelea es ardua contra la desinformación. Muy interesante. Buenas tardes. Mi nieto quiere hacer una pregunta al conferencista. Sí, claro. ¿Cómo es que la Tierra tiene un campo magnético? El campo magnético de la Tierra, espérate un segundito, me retrocedo a una diapositiva en la que estábamos mostrando algo de eso, y tal vez era por acá. Bueno, cuando hay una masa de hierro moviéndose, se puede generar un campo magnético. Por ejemplo, si tú mueves un imán contra una bobina, produces corriente, pero si mueves una corriente, puedes producir imán. Por ejemplo, haces un electroimán, enrollas un cable aislado sobre una puntilla, le pones corriente de una pila, no de la pared, de una pila, y haces un imán. ¿Qué pasa con la Tierra? Que la Tierra es líquida por dentro. Entonces se está moviendo unas masas de hierro adentro de la Tierra. Y esas masas generan nuestro campo magnético. Tal vez era aquí cuando hablé del efecto Spence-Mark. Aquí. No sé cómo recuperar la pantalla grande. Es que estoy en un computador ajeno que no tenía habilidad de manejar. Y ahorita no me muestra el icono de agrandar la imagen, pero me va a tocar así. Ahí se la muestro. Esta es la Tierra y este es el campo magnético de la Tierra. No sé si has visto esta imagen cuando uno riega virutas sobre un papelito y debajo hay un imán. Las masas de hierro fundido, lava volcánica, moviéndose dentro de la Tierra son las que generan el campo magnético. No sé si con eso ya te expliqué. Sí. Y gracias a ese campo magnético nos protege de la radiación que viene del espacio. Y aquí dice supernova, una estrella que explotó y todavía sigue mandando rayos cósmicos. El campo magnético nos protege, es como nuestro vestido. Gracias. Excelente pregunta. ¿Cuántos años tienes? 7. Bueno, maravilloso. ¿Por qué hay cantidad? Ah, ya te conocí la voz. Ah, porque dijo, ya. Excelente pregunta. Muy bien. Ahora yo intervenir. Debemos ver. Bueno, más preguntas. O sea, por todos lados llegamos a lo mismo. No es el gas carbónico, por lo tanto,
tranquilamente pueden usar su carro, pueden darse una ducha larga, sin complejo de culpa. Yo podría sintetizar esta charla: el mundo no se acaba y no eres culpable. Doctores, Ricardo Roa, ahí para agradecerles mucho pues por la conferencia, al doctor Tomás pues que da una charla pues sin lugar a dudas muy fundamentada, también iconoclasta a su manera de lo que estamos viendo exactamente en los medios. Yo quería era hacer un comentario, pues va un poco en la idea de efectivamente pues del manejo geopolítico que se ha hecho. Anthony Giddens, que es el padre de la tercera vía, efectivamente desde 1998, en otros libros del 2003, pues emplea lo que es el argumento del cambio climático como pues un sustrato para coordinar acciones geopolíticas y revitalizar pues un discurso también que estaba un poco famélico de la socialdemocracia. Sin embargo, Sí. pues lo que les quiero decir, y pues algunos de ustedes sabrán, pues de todas maneras, yo pues he estudiado el cambio climático en Suecia, en el Instituto de Meteorología e Hidrología, también pues hice una tesis doctoral en el tema, es que efectivamente pues son tantas las variables que son, si se quiere, pues también debatibles, ¿no? En muchas de las razones que se da. Pues hay también pues otro cuerpo de evidencias donde parece haber, pues mejor dicho, los anteriores cambios climáticos que efectivamente ha sufrido en la Tierra, pues se han dado en el lapso de miles y millones de años, con lo cual que nosotros queramos tener el diagnóstico pues muy certero, tanto a favor como en contra, con unas pocas décadas o inclusive siglos, pues ciertamente, y esa es una observación que hace el doctor Tomás, pues es insuficiente el tiempo para nosotros determinar la veracidad o no del fenómeno. Pero pues uniendo esos dos puntos, pues de todas maneras sí parece ser que el discurso y la palabra clave que dijo el doctor Tomás, que es la pseudociencia o falsa ciencia, pues han servido para manipular a las masas. Y esto ya con la estructura mediática que se tiene hoy en día, pues es lo que él dice, ¿no? Pues él está exponiendo unos contraargumentos que exactamente vemos desde una presentación para un público muy reducido, y de resto, pues estamos viendo 24 horas durante 7 días a la semana el mainstream, la versión oficial reiterada. Entonces, pues simplemente decirles y recordar lo que era el ideario conservador, que yo creo que por eso es que esto ha tenido tanta acogida como discurso, y es que el ideario conservador perdió las banderas de lo que eran las causas tanto ambientales como agrarias. Con gran pesar, pues sufrimos este año ya la ida del fallecimiento de la doctora Elena, pero pues si recordamos hasta hace poco de los últimos presidentes verdaderamente conservadores, pues era el doctor Mariano Ospina Pérez, que justamente pues fue un abanderado tanto de las consignas agrarias como luego su hijo también de las ambientales. Y bueno, pues eso es para poner un poquito en contexto. Yo pienso que si ustedes, cuando lo que se suscitó un poquito de controversia de la justicia ambiental, si ustedes les dicen a esta jauría de personas que no existe, pues lo primero que le van a decir es: ustedes están desactualizados porque hay efectivamente unos derechos de última generación que son los derechos ambientales. Ha sido una cuestión bastante forzada. El comunismo empleó también las consignas animalistas. Peter Singer es un filósofo comunista y vean ustedes los resultados.
Los resultados es que se hicieron elegir y ahora armaron en el Congreso, pues lo que describen periodistas. Me sorprendía esta misma tarde oyéndolos antes de sintonizarlos a ustedes en Blue Radio, que era la aplanadora del gobierno actual en el Congreso. Entonces, el tema es ese. Lograron tener un ideario tan poderoso, lo dicen pues personas también de las oficinas globalistas, como dice el doctor Tomás, que yo en esto, pues yo he llegado triste o felizmente a un punto neutral y pues me trato de poner en la búsqueda desde la verdad fáctica, ¿no? Pero lo que es verdad es que lo están utilizando es para aplanar y ya estamos viendo los primeros síntomas de que van detrás de la propiedad privada. Entonces todo esto hay que ponerlo en ese contexto. Yo creo que tampoco puede uno irse demasiado al otro extremo porque pierde capacidad de interlocución. Hay que llevar un poco la idea en algunos de los términos. Con el doctor Nelson, que me agradó mucho verlo, si va a estar en la titánica tarea de defender la soberanía, yo creo que eso lo puede utilizar como argumento. La izquierda en los últimos años utilizó la soberanía nacional como argumentación y sí se menoscaba con Escazú la soberanía. Entonces ustedes pueden ponerlos en calzas prietas con el tema de la soberanía, y es decir, Costa Rica se negó a firmar el Tratado de Escazú, que como ustedes lo dijeron, estuvo redactado en su propia tierra, y ellos dijeron, esto no lo podemos firmar por un tema de soberanía. Entonces, si ellos hacen hincapié en la soberanía, oblíguenlos a ser coherentes, pienso yo que puede ser un argumento retórico convincente. El resto, pues lo que ustedes pues han escuchado y que está también coligado por la exposición del doctor Tomás, estoy totalmente de acuerdo, pues tristemente el mal manejo de la naturaleza nos ha dado para pandemias, algunas pues infundadas, otras que creo que no les ha llegado al punto de la catástrofe pretendida que han querido, pero pues eso es si le ponemos el argumento de la intencionalidad, pero pues de todas maneras sí vale la pena, yo creo que tratemos esto da para pérdida ahí sí de muchos derechos, y pues si uno lo ve ahí a otras escalas, pues poco más o menos que sí el problema es de la supervivencia de muchas poblaciones a nivel de muchas naciones, en donde pues se utiliza el tema justamente para hacer maldades, porque no es otra la cosa. Así que les estoy muy agradecido, un tema muy de vanguardia y que hay que saberlo neutralizar, sobre todo en la palestra pública. Así que muchísimas gracias. Doctor Ricardo, te mando un saludo muy especial y qué bueno escucharte nuevamente. Igualmente, querido doctor, ahí estábamos pendientes de vernos, pues no les había puesto la imagen para no asustarlos ahí con No. figura, pero bueno, es un gusto verlos. Lo mismo para ti. Bueno, una pregunta para el doctor Roa. ¿Todavía podemos salvarnos? ¿Todavía hay esperanzas de que no se firme Escazú? Pues supuestamente de los cuatro debates va uno aprobado, pero pues las rondas pues son las necesarias. Yo creo que el argumento más potente que pueden dar con la doctora Cabal, con quien sea, pero es obligarlos, ya no es un tema ambiental per se, es un tema de coherencia argumentativa y decirles, ustedes durante las últimas décadas no hicieron más que decir que los yanquis, que el imperialismo de un lado o del otro, y no podemos perder la soberanía. Y la soberanía es exigirles a ustedes que sean coherentes y que aquí ningún actor extranjero venga a decirnos qué se debe hacer o qué no se puede hacer. Y creo que les salimos del libreto muy preparado que ellos tienen, y es posible que se empiecen a negar
en nuevas rondas, pero pues esto es in extremis. Y no es jugarles al tema ambiental, porque en el tema ambiental muy seguramente los legisladores van a ser de centro o de derecha, van a ser pulverizados porque lamentablemente no saben. Los mismos de izquierda no lo saben, son manipulados con pseudociencia, como empezó a mostrar también el doctor Tomás, pero uno no puede tocarles ese tema porque ahí sí, pues ellos dominan su caballito de batalla, ellos saben más o menos cuál es el contradiscurso que han presentado en otros países, entonces lo tienen supremamente controlado, pero el tema de la soberanía los deja totalmente mal parados. Entonces yo como consejero en ese tema, yo diría, váyanse por el lado de la contraargumentación con base en la soberanía nacional y los ahorcan con su mismo lazo. Ese es un buen argumento, inclusive para el tema de gas y Venezuela, que perderíamos la soberanía. La autonomía y la autonomía y soberanía también, energética. por supuesto. Pueden fundamentar incluso con otro tema que es de macroeconomía, y es poner el ejemplo de México. México era soberano y era totalmente autónomo en la producción de maíz hasta que se firmó el NAFTA. Entonces ellos por un tratado internacional vendieron su autonomía alimentaria, su soberanía alimentaria, hoy en día para hacer los famosos tacos en México, les toca comprar el maíz bien sea de la India, bien sea de Estados Unidos, de Canadá, que es otro tipo de maíz, el cual es dulzón, que ustedes peligrosamente, nosotros ya lo estamos viendo por acá, y si se arruina, pues lo que es un banco genético local, entonces ustedes los pueden meter en calzas prietas nada más con ese ejemplo. Y es decir, ustedes hace años tenían la razón, pero en este momento tienen que defender la soberanía nacional y no dejarse imponer agendas internacionales de donde quiera que venga. El in extremis, la única solución que yo veo ante este tema. Allá voy a dar la batalla, mi querido Ricardo. Me parece excelente y necesarísimo, o si no nos acaban de dar la vuelta. Así es. Bueno. Hay que seguir luchando por esta patria. ¿Quién más quiere intervenir? Miguel, buenas tardes, Alberto Esteves. Hola, Alberto, adelante. Gracias. No, agradecer al doctor Nelson, al doctor Roa. Quería hacer un llamado a la comunidad científica seria, contactarlos, hacer lobby con la comunidad científica de verdad que existe muy, muy abundante aquí en Colombia para obtener un pronunciamiento neutral, serio y creíble frente a la comunidad internacional. Me parece que es una cruzada que hay que iniciar con las sociedades, la sociedad geográfica, de astronomía, la sociedad de todos los geólogos que conocen de estos temas y pues yo me siento una pequeña hormiguita para poder lograr esa convocatoria, pero el doctor Ricardo, yo creo que usted tiene una gran posibilidad de iniciar esa cruzada y les hago ese llamado. Muchas gracias. Doctor Alberto, yo quiero aprovechar esta circunstancia tan maravillosa. Nosotros tenemos en la comisión del Foro Atenas, que preside nuestro presidente Miguel Santamaría, tenemos una comisión en la que podemos empezar a trabajar sobre estos temas y me parecería interesantísimo nosotros poder aglutinar a personas de la calificación del doctor Tomás, como de Ricardo, que es un científico también en todos estos temas, y ese es el espacio propicio que les ofrecemos. Maravilloso, porque nosotros
somos un centro de pensamiento, tenemos 13 comisiones de seguridad y defensa, de infraestructura, comisión internacional, comisión de medio ambiente, bueno, en fin. Y tenemos, además de eso, capítulos en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería, de modo que podemos hacer un trabajo a nivel nacional extraordinario, de tal forma que están muy cordialmente invitados y lo único que no se permite es decir que no. Con gusto. Muy bien. Y cuantas veces se pueda repetir esta charla y la vamos mejorando con el tiempo. Hoy no solo eso, sino que programamos no solo charlas porque digamos que no se le sigue el hilo, sino conformar un grupo de personas, de científicos y personas interesadas. El tema porque es que esto tiene, y todos lo sabemos, simplemente lo voy a traer a colación, esto es parte de una política internacional, mundial, con una narrativa de construcción del universo y de la vida y demás. De forma que esto tiene un fondo también de ese carácter y podemos trabajar en eso y nos fascinaría. Me tomé la vocería con la venia de nuestro presidente, pero sería para nosotros un gusto tener confirmada esta comisión de tan alto nivel. Muy interesante. Adelante, claro, aglutinamos a estos amigos y que nos recomienden porque nosotros estamos abiertos y el país lo necesita urgentemente. Les agradezco muchísimo su presencia en el día de hoy, especialmente a ese hombre tan importante que es don César Esteves Bianchini, que nos ha deleitado con una conferencia verdaderamente extraordinaria. Eso ha sido de un nivel sumamente alto y naturalmente esperemos que prácticamente todos hayan podido entender de qué se trataba. Muchas gracias, mi doctor César, con el mayor gusto. Miguel, Tomás. Es Tomás, César es el otro hermano que es una persona también muy César prenda la cámara para que vea que se puede perfectamente reemplazar el uno por el otro y no hay problema. César, déjenme presentarlo, es un astrónomo y está navegante en uno de estos temas y navegante. Entonces, bienvenido también al debate. Claro. Gracias. Y gracias por la equivocación, un honor que me hacen. Ganando indulgencias, compadre, nuestros ajenos, decía mi mamá. Ajá. Muchas gracias. Y felicitaciones al doctor Tomás por habernos ilustrado en esta forma tan extraordinaria. De manera que con esto los invitamos con un gran abrazo a nuestra próxima conferencia del jueves próximo con algún tema de actualidad y de historia. Muchas gracias por su presencia. Un gran abrazo para todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por su paciencia y su tiempo. No, señor, con mucho gusto. Gracias a ustedes también por la invitación a incorporarnos a la conferencia. Claro, lo importante es que sigan participando. Seguro que sí. Este es un foro abierto para que se hable sobre patriotismo y sobre lo que necesita el país. A 70 años. El auditorio, mucho más. De hoy. Sí, el auditorio de hoy. Es que somos algunos de 90. Miguel, una intervención a propósito. César tiene muy buenas relaciones en Venezuela, en Maracaibo, y es conocido de muchos miembros de la Sociedad Bolivariana allá, y próximamente va a viajar allá. A mí me gustaría que pudiera establecer contacto con el director de la Sociedad Bolivariana del Zulia. Claro. Porque él es Enrique Ríos fue el mayor. Darío Enrique Ríos fue el mayor. Perfecto, perfecto. Y
que es Bueno, descendiente directo, nada menos que de don Agustín de Bolívar, hermano mayor paterno de nuestro libertador. De manera que ahí vaya viendo la calidad. La pendejadita. Muy bien. Bueno, Miguel, muchas gracias. No, gracias a ustedes todos. Que descanses. El Monroy, Oscar Monroy. ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Oscar, ¿tienes prendido ¿no estás hoy escuchando o sí? No te oigo nada. Prende el micrófono. Tienes apagado el micrófono. interesantísimo, y estuve a punto de hacerle una pregunta al doctor Tomás acerca de una información de prensa de últimos días que se habla que en California hay mucha escasez de agua. Y cuando ahorita nos mostró el mapa de Estados Unidos, esa zona de California, comienza uno a entender por qué puede haber esa escasez de agua. De manera, doctor Esteves, que lo escucho. Con gusto. Fíjense ustedes que si realmente fuera un problema, por un lado, los incendios de California siempre han tenido que un componente de desconocimiento de los ecosistemas pirófilos. Los indígenas manejaban lo que se llamaban fuegos fríos, o sea, quitaban biomasa deliberadamente para que después, cuando viene un gran verano, no haya unos grandes incendios. Después los ambientalistas afectaron este concepto porque en los fuegos fríos se quema un fuego controlado por el piso que no corona copas de árboles y obviamente se quema uno que otro pajarito o lagartijo. Y esas fotos en las redes sociales hicieron que se trancaran esas modalidades y se empieza a acumular gran biomasa porque por salvar un pajarito o un lagartijito se pierden kilómetros o cuadrados o millas cuadradas de bosque, porque esto es un manejo periódico. La gente que sabe de eso contrata hoy día indígenas, inclusive capacitados como bomberos con todo el equipo moderno, pero con sus conocimientos ancestrales del manejo de los fuegos fríos. Pero si esto no fuera agenda, y otra vez vuelvo a tocar aquí el tema de la Agenda 2030, porque Gavin Newsom, gobernador de California, desde el 19, poco antes de la pandemia, estaba abriendo las grandes represas, tirando agua al mar, a sabiendas de que siempre que hay una niña, los bordes occidentales de los continentes padecen de sed, de sequías. ¿Por qué estaba tirando el agua al mar? ¿Por qué Sánchez de España está tirando el agua al mar? Las represas de España están abiertas y se avecina después de la niña, después de una gran niña viene un gran niño, porque eso es la ley del columpio. Debería estar España y California guardando agua, pero la están botando. Esto implica necesariamente, no creo que no sepan de hidrología, deben tener grandes genios allá. Esto es una agenda. Indudablemente es una agenda. Y de hecho, tanto el Estado está ampliando el acumulado federal de tierras de una manera asombrosa y Bill Gates ha estado comprando tierras hasta el punto de que ya es el mayor terrateniente de los Estados Unidos. ¿A qué va esto? Ahí está el mapa de la Agenda 2030, no sé si lo están viendo en la pantalla. No. Y otra vez el tema de compartir, es que como habíamos cerrado ya ventana, no sé si se les puede... Bueno, el mapa que les mostré de los Estados Unidos y ese es el acumulado federal de tierras. Básicamente, el Foro Económico Mundial tiene un video clarísimo, el texto
está redactado por Ida Auken, que era comunista, era ministra de Medio Ambiente de Dinamarca y hoy día es la vocera oficial del Foro Económico Mundial. Ella redactó el texto de ese video y comienza diciendo: no tendrás nada y serás feliz. Ahí está el acumulado de tierras en Estados Unidos en ese mapa, para que vayamos viendo de qué se trata. Dejar sin agua a los agricultores del estado más agrícola, más frutícola, más vinícola. Eso es muy significativo que estén atacando Holanda, el quinto productor de comida del mundo, porque el estado más especializado en frutas, vides, etcétera, etcétera. Ahí está. Esas son preguntas que uno se hace. No sé si eso responde a la pregunta, pero sí, señor. Hay cosas muy raras que no tienen explicación, como desperdiciar agua en tiempos de verano. Eso no tiene... Sí. ¿Están oyendo que se cayó la red? Sí. Sí, señor. Aquí sí se está oyendo. Perfecto. Tengo muchos más ejemplos, pero esto está clarísimo, que es una agenda. Es más, si de teorías se trata, ahí ya están anunciando que no comeremos carne, sino insectos. Ahí me adelanto un poquito a... Están haciendo cartillas hechas por las Naciones Unidas para enseñar a los niños a comer insectos y están haciendo degustaciones en los colegios. Entonces, cuando uno demuele la teoría del gas carbónico, queda sin pie el ataque a la ganadería. Se queda sin pie. Miguel, se te desactivó el micrófono. ¿Aló? No, estoy ahí. Ya está bien. Muchas gracias. Me parece muy interesante tu propuesta, Alberto. Porque en realidad nosotros lo que queremos es que se difundan las cosas interesantes, buenas y útiles. Bueno, de nuevo, muchas gracias a Tomás por su magnífica intervención y a todos los demás que intervinieron en forma tan interesante. Muchas gracias y hasta mañana.